Amén. Gracias al Señor que nos permite hoy estar nuevamente comunicados a través de este medio. Si Dios quiere, ya vamos saliendo de esto para que podamos tener nuestras reuniones normalmente, pero por mientras pues estamos así. Y Dios nos permite hacerlo así y queremos ser bendición en cada casa, en cada hogar, para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Pero vamos a decirle al Señor antes de comenzar el mensaje que necesitamos de Él, que somos hombres, mujeres que necesitamos de su presencia, de su Santo Espíritu. Adoremos y bendigamos al Señor con esta alabanza. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Te necesito, manda fuego A este lugar. Espíritu Santo, Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Señor, sí, Espíritu Santo, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. tú eres mi fuerza. Sí, Señor, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar.
Santo, ven a este lugar. Dile con tus propias palabras, ven una vez más a mi vida, Señor. Fluye con tu voz ahora. Deja que el Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a nuestras casas, a nuestras familias. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Te necesitamos. Somos hombres y mujeres necesitados de ti, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas de ti, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida. Llénala de ti, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas de tu palabra. Tu palabra, Espíritu Santo, está en nuestros corazones escrita. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Sí, que el Espíritu Santo esté en nuestras casas, en nuestros hogares. Que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Que usted y yo caminemos, vivamos con el Espíritu Santo en nuestro corazón. En esta noche quiero predicar bajo este tema: hacedores de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacedores de la palabra de Dios? Le quiero dar 3 versículos bíblicos, leerlos. El primero de ellos, el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso tengo que ser hacedor de la palabra de Dios, porque sus palabras, la palabra del Señor jamás pasará. El apóstol Pedro dice también por qué debemos de ser hacedores de la palabra. Y dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22. ¿Por qué? ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso hay que ser hacedor de la palabra uno, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y el Salmo 119, versículo 105, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese qué interesante. Ponga usted en práctica la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Haga la palabra de Dios. Camine con la palabra de Dios. Y se va a dar cuenta que este pasaje es una gran verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que usted decide lo que la palabra de Dios va a hacer en su vida. Usted decide cómo tomar la palabra de Dios en su vida. Usted decide poner en práctica o no la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de ser hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 21. Antes de leerlo, Santiago 1, 21 al 25, en esa porción de la Biblia, Santiago nos habla de cuán importante es la palabra de Dios cuando usted la recibe, usted la hace y usted persevera en ella. Dice que usted será bienaventurado en lo que hace.
Voy a leerlo. Lo voy a leer despacio para que usted entienda que la palabra de Dios se necesita hacerla uno en su vida, vivirla uno en su vida. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se fijan? Santiago nos enseña cuán importante es la palabra de Dios cuando nosotros la recibimos, la hacemos y la practicamos. Dice que seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Aquí Santiago nos dice que la palabra de Dios es importante. Nos dice 3 verdades. Esas 3 verdades que quiero compartírselas a usted de la palabra de Dios. Primera de ellas, versículo 21. La palabra de Dios se recibe con humildad. Sí, la palabra de Dios se recibe con humildad. Y dice Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Así se recibe la palabra de Dios. Hay que recibirla con humildad. Pero hay un antes. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, para recibir la palabra de Dios, por lo cual hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Usted no puede echar agua en un vaso sucio y bebérsela. Usted necesita lavar el vaso, limpiar el vaso, echar agua y beberse el agua. Es lo mismo. Usted necesita sacar de su corazón, como dice Pablo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O mejor dicho, la palabra de Dios no se puede recibir con un corazón soberbio, orgulloso, arrogante, inmundo o malicioso. No se puede recibir la palabra del Señor de esa manera. Para recibirla, primero hay que limpiar el corazón, desechando, como dice Pablo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hay que quitar de nuestras vidas y nuestros corazones todo aquello que sea un obstáculo para escuchar la palabra del Señor. Todo aquello que nos impide escuchar la palabra del Señor. Todo eso hay que desecharlo, hay que sacarlo, hay que quitarlo de nuestra vida. El apóstol Pedro también nos lo enseña de esta manera. Fíjese que Santiago dice, desechando toda malicia, pero también el apóstol Pedro nos dice, él mismo nos enseña, en Primera de Pedro, capítulo 2, está esa misma palabra,
desechar. Y dice, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia. Y habla un poquito más y dice, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Se fijan? Hay que desechar todas estas cosas de nuestros corazones, de nuestra vida. Pero fíjese bien, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Es que la leche espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios que puede conducirnos a salvación, puede llevarnos a salvación, porque la última parte dice, para que por ella crezcáis para salvación. Usted quiere crecer en su vida, quiere crecer en su vida espiritual, usted tiene que recibir la palabra de Dios con un corazón limpio, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Santiago nos dice que quitemos de nosotros todo lo que está mal en nuestra vida y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, o mejor dicho, el mensaje de salvación, el cual puede salvar nuestras vidas. El apóstol Pablo también nos habla de desechar. Santiago habla de desechar toda malicia, toda inmundicia. Pedro nos habla también de desechar. Y mire que en Romanos capítulo 13 lo que Pablo nos dice. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Aquí también Pablo habla de que debemos de desechar las obras de las tinieblas y que debemos de vestirnos de la luz. Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los tres apóstoles nos hablan de que hay que desechar, porque es una enseñanza bíblica. Para recibir la palabra del Señor, hay que desechar todo aquello que obstaculice esa palabra en nuestras vidas. Así que te quiero invitar a que nos limpiemos, a que nos lavemos y que recibamos su palabra. ¿Sabe por qué, mi hermano? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vístase de la palabra de Dios. Cambie su corazón de todas aquellas cosas que no le edifican
y reciba con mansedumbre la palabra de Dios implantada que nos puede hacer salvos para salvación. Amén. La segunda cosa, Santiago nos dice también, volvamos a Santiago, él nos dice, versículo 22, Santiago nos enseña que así como hay que desechar las obras de las tinieblas, nos enseña también que la palabra de Dios se oye y se hace. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos lo dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe una cosa, mi hermano? La palabra de Dios se oye y se hace. La palabra de Dios no se oye y se olvida, sino que uno la escucha y la hace, la recibe con humildad, la recibe con corazón limpio, pero tiene que hacerla, tiene que practicarla, tiene que vivirla. Una pregunta. ¿A quién le dice Santiago que la palabra de Dios se oye y se escucha y se hace? ¿A quién le dice? ¿A quién le está diciendo el apóstol Pablo esto? Se lo dice a usted, se lo dice a mí, se lo dice a todos aquellos que escuchamos, que oímos la palabra de Dios. Él nos dice que no solo tenemos que oírla, sino tenemos que hacerla. Y es que es verdad, en todas las áreas de la vida, uno tiene que hacer la palabra de Dios, tiene que practicar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Usted sabía que la palabra del Señor nos enseña cómo debemos ser en todas las áreas de nuestra vivencia, de nuestra vida? En el matrimonio, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de ser. En la familia, nos enseña cómo debemos de ser. En el trabajo, nos enseña cómo debemos de ser. El que está en el colegio, en la universidad, le enseña cómo debe de ser. En el vecindario, cómo debemos de ser. La palabra de Dios nos enseña que hay que escucharla y hay que hacerla. La palabra de Dios también nos enseña cómo debemos de ser los hijos de Dios. Cómo debemos de ser, así como se lo dije la semana pasada, cuando estamos solos y cuando estamos en la iglesia, en la congregación. ¿Pone usted en práctica la palabra de Dios? ¿Practica usted la palabra de Dios, la palabra de vida? Fíjese este pensamiento que le voy a decir. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice. Pero es más importante hacerla, obedecerla y practicarla. Qué importante es saber la palabra de Dios. Pero más importante es hacerla, obedecerla y practicarla. Porque esto es el reflejo de nuestra vida. La eficacia de nuestro tiempo con la palabra de Dios puede medirse por el efecto que tiene en nuestra vida, en nuestra conducta y en nuestras actitudes.
Usted puede conocer a una persona, a un hijo de Dios, por la clase de relación que él tiene de la palabra de Dios. Si ese hijo de Dios recibe y hace la palabra de Dios, usted lo va a mirar, usted lo va a notar. Su manera de comportarse y su manera de ser. Pero también usted va a conocer a aquel que tiene poca relación con la palabra de Dios. Aquel que escucha la palabra de Dios por el oído derecho y le sale por el oído izquierdo. Usted va a ver el comportamiento de esta persona. El Señor Jesús nos lo enseñó y nos lo habló, lo predicó. Él dijo allá en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, tempestades, y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino el viento y el río con ímpetu y dieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así es el hombre que aprovecha la palabra de Dios en su vida, está bien edificado. Y así es el hombre que no aprovecha la palabra de Dios en su vida, está edificado sobre la arena. Quiero invitarte a que le des lugar a la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida. No solo que le des lugar, sino que seas hacedor de la palabra de Dios. Mire que este pasaje nos enseña también y dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque aquí así es el que escucha la palabra de Dios y no la hace, se engaña a sí mismo. Vive una vida de mentiras, de falsedad. Sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, ya hablamos que la palabra del Señor hay que recibirla con humildad, desechando todo aquello que no está bien en nuestra vida. En segundo lugar, sí, hay que oírla, pero hay que hacerla. Hay que ser hacedores de la palabra. Y en tercer lugar, el apóstol Santiago nos enseña que hay que perseverar en la palabra de Dios. No solo es recibirla con humildad, ni ponerla solamente en práctica, haciéndola en la vida. También hay que perseverar en la palabra de Dios. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Está claro. El que mira atentamente en la perfecta ley. El que mira atentamente la palabra de Dios, la palabra de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Este verso nos demanda, nos exige, nos exhorta a que usted reciba con humildad la palabra de Dios, que usted haga la palabra de Dios, pero también que usted persevere en ella, que usted camine en ella, que usted ande en ella hasta el final. Solamente aquel que actúa y hace según la palabra de Dios, perseverando en ella, será bienaventurado en lo que hace. Hay que perseverar en todo tiempo, hasta el fin en la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar. Qué importante es perseverar en la palabra del Señor. Esto me recuerda la parábola del sembrador. Si puedo decirlo de esta forma, la palabra del Señor fue sembrada en 4 corazones diferentes. Y esos 4 corazones diferentes recibieron de diferente manera la palabra de Dios. Marcos capítulo 4 dice que la palabra del Señor cayó junto al camino. Que la palabra del Señor cayó entre espinos. Y que la palabra del Señor cayó entre medio de piedras. Pero también la palabra del Señor cayó en buena tierra. Y nos dice Marcos capítulo 4 versículo 13 al 20. Marcos 4 del 13 al 20. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que sale a sembrar la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Están aquellos corazones en los cuales Satanás arrebata la palabra de Dios. Satanás les miente y les engaña y quita la palabra de Dios de sus corazones. Están también asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las tribulaciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. Mire, están aquellos corazones que son como piedra, reciben la palabra con gozo, pero dice este pasaje que son de corta duración. ¿A cuántos he visto yo pasar por la iglesia que son de corta duración? Que escuchan la palabra, pero cuando vienen las pruebas y las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan y caen. Qué tristeza. Y están también los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Están aquellos corazones que también reciben la palabra, pero los placeres,
los deleites, las riquezas de este mundo ahogan la palabra en sus corazones. Si usted se fija, todas estas cosas es por la palabra. Pero está el cuarto corazón. Dice el versículo: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Por eso Santiago nos decía: mirad bien, atentamente la ley, esa ley de la libertad, como dice aquí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado. Ahí están las tres maneras cómo la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. Las tres verdades de lo que la palabra de Dios tiene que ser en nuestra vida. Primero, hay que recibir la palabra de Dios con humildad, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. En segundo lugar, hay que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, hay que perseverar en la palabra de Dios para ser bienaventurado en todo lo que hacemos. Voy a terminar con este pasaje que habla de la palabra de Dios, que habla de lo importante que es meditar, estudiar, oír, recibir, hacer, perseverar la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Con este salmo termino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero sed hacedores de la palabra. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la palabra. Vamos a orar para que esa palabra venga a nuestros corazones humildemente. Nosotros la recibamos, que nosotros la hagamos y que nosotros perseveremos en ella. Gracias, bendito Señor, porque cada día aprendemos más de tu palabra preciosa, hermosa, fiel, que sostiene nuestras vidas. Queremos, Señor, no solo ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra, que la recibimos con humildad, perseverando en ella. Bendice a mis hermanos, dales un corazón inclinado a tu palabra, un corazón sediento, hambriento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas, y que todos ellos y yo siempre, Señor, perseveremos en la perfecta ley, la de la libertad, tu bendita palabra, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Que el Señor los bendiga.